Y continuamos ahora con una historia que probablemente usted desconozca. A principios del siglo XVII llegaron al norte de Chile habitantes de Angola y del Congo. Eran esclavos que tuvieron hijos, nietos y que se instalaron en los valles de Utah y Azapa. Son chilenos de raza negra que casi viven secretamente y subsisten gracias a los olivos y a la caña de azúcar. Durante años se ha dicho que en Chile no hay gente de raza negra, que por estos lados no llegó un número importante de africanos. De África llegó mi abuela, vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. La siguiente es la historia de una de las migraciones más desconocidas que existen en el país. Lo más increíble es que llegaron hace más de 4 siglos y lo hicieron como esclavos. Una moneda sola la revendieron en Lima. En la hacienda de La Molina sirvió la gente española. Como otros negros de Angola, ganaron para su faena duro suelo, zancudos para sus penas y nadita de consuelo contra amarguras y penas. La siguiente es su historia, la de chilenos afrodescendientes, la de compatriotas que bailan al son del candombe. Estos jóvenes son parte de la comunidad negra que existe en Chile. Son 7ª y 8ª generación. Su descendencia llegó desde África a comienzos del 1600. Lo hicieron como esclavos para ser vendidos en distintos poblados, en lo que por entonces era el virreinato del Perú. El puerto de Arica fue su puerta de entrada a América. Luego de meses navegando, llegaron hablando sus dialectos y casi moribundos. 10 años después de la fundación de Puerto de Arica, que es 1565, 10 años después, 10, 12 años después, llega la primera trata de africanos negros bozales, que se puede decir, que según los archivos dice son 500 negros bozales que llegan al puerto de Arica. Cristian se encuentra escribiendo un libro sobre la llegada de los africanos a Arica. Él es parte de esa descendencia que con los siglos se mezcló con españoles, italianos, croatas, chinos, pero sobre todo con aymaras, dando origen a una cultura llena de mezclas. El reino Bantú es lo que hoy día el Congo, Angola y Mozambique. Toda esa zona es la que se trajo a esta zona. Hay documento histórico acá en una hacienda acá en Azapa del año 1600 y tanto, donde dice que había una lista de esclavos y se llama Rubén Congo, Juan Angola, Jorge Mozambique, porque algunos le ponían el apellido de sus amos o el apellido de la procedencia. Una vez que los esclavos negros llegaron a Arica, fueron repartidos para trabajar en 2 áreas. Unos extrajeron plata de las zonas altiplánicas, mientras otros, quizás más afortunados, se quedaban en el valle de Azapa y Utah para sembrar y cosechar algodón, pero sobre todo para extraer la caña de azúcar. El canuto tiene que estar maduro hasta cerca de la punta de las hojas de la caña. ¿Ah? Y lo otro era que primero se le hacía esto y de ahí macerar. Hoy apenas quedan plantaciones de caña y algodón en Azapa. Hace un siglo fueron los mismos descendientes de negros los que comenzaron la siembra y cosecha de olivos. Hoy la aceituna es claramente el producto estrella de este valle. Es también, hasta el día de hoy, el principal negocio de los afrodescendientes. ¿Cómo se llama este sector? ¿Es conocido algún...? Por el barrio negro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque vive puro gringo. Alegres y festivos, los miembros de esta comunidad viven unos al lado de otro en el llamado Barrio Negro, aunque ellos mismos aseguran que con las generaciones su piel se ha ido aclarando. Los míos son más blancos. Los míos son más negritos. Sí. Hay nada más que más clarita que está bonita. Sí. No, y mis 2 hijas son color canela, pero son bonitas, ¿cierto? Mis hijas son bonitas. Son color canela.
En mi hijo salió mi color. En este sector se encuentra la familia Corbacho y Báez, los Huices, los Ríos, los López y los Salgado. Nada de apellidos africanos. Levantada en el siglo XVIII, la iglesia patronal de San Miguel no solo fue el lugar donde se evangelizó a la población negra, sino que también se bautizó con los apellidos que llevan hasta el día de hoy. Esta imagen da cuenta de la evangelización que la Iglesia Católica hizo con la población negra. Por supuesto, todos debían llevar nombres y apellidos cristianos. El patriarca de la familia, el papá de mi abuela, mi bisabuelo, Juan Río Albarracín, se llamaba. Era un negro de 2 metros, ¿cierto? Alto, Juan Grande le decían. Y según cuenta mi abuela, que el abuelo ya era dueño de esas tierras, su abuelo ya era, mi tatarabuelo ya era dueño de estas tierras. Y investigando en los documentos, la parcela se llama Antonio del Río, San Antonio del Río. Y si analizamos que la mayoría o te colocaban el apellido de la procedencia, o cuando te compraban te colocaban el apellido te bautizaban con el apellido del dueño, por un tema de propiedad. Entonces, el Antonio de los Ríos, para nosotros, en la investigación, lo personal que yo deduzco es que fue nuestro el amo nuestro. Un censo efectuado en Arica en 1640 señala que proporcionalmente a la cantidad de habitantes, esta localidad tenía la población africana más grande de todo el virreinato del Perú. Era cerca del 70%. Y aunque los peruanos abolieron la esclavitud recién en 1854, lo cierto es que Arica, por su lejanía de Lima, tenía gran parte de su población negra viviendo en libertad casi un siglo antes. Por aquellos días la colonia española aceptaba que un negro comprara ese derecho y el de su familia. La gran duda que persiste es saber en qué momento los negros pasaron de ser esclavos y trabajadores de las tierras de este valle a propietarios. Sacar la cintura se llama la raima, que acá, bueno, ya estamos en época de raima y sí ya se está acabando. El ejército chileno invadió Arica en 1880. 49 años después, esta ciudad pasó legalmente a ser parte de nuestro país. Fue en ese minuto que los descendientes de africanos, los hijos de Azapa, la población negra de los valles, pasó a ser para los nuevos habitantes simplemente confundidos como peruanos y discriminados en más de una oportunidad. Yo me recuerdo algo, cuando estaba chiquita, siempre había ese distingo de ser negro o blanco, porque incluso en la misma escuela, cuando estaba en Silario, el ojo, esos años, me recuerdo siempre me decían, negra, carbón de espino y la llave en paz. Y siempre, como haciéndose a un lado, como si uno tuviera una enfermedad así, siempre se hilaban. Nuestra autoestima por muchos años haya sido pisoteada, pero sin embargo hoy en día nos hemos levantado a trabajar los afrodescendientes en un tema de recuperar nuestra cultura, recrear nuestras tradiciones y también forjarnos para que nuestros descendientes tengan mejor calidad en la educación, en salud, en vivienda. Hoy esta comunidad, cuyos antepasados migraron hace más de 4 siglos, se ha encargado de aclarar su procedencia. Su pasado como esclavos, su presente como microempresarios y profesionales, chilenos de raza negra, afrodescendientes cuya historia comenzó con cadenas, pero terminó en una verdadera fiesta en el valle de un país llamado Chile.